y me siento muy complacido como jefe de Estado de informar a los colombianos que sin lugar a dudas, sin lugar a ningún tipo de duda, hemos encontrado 307 años después de su hundimiento inicial de fotografías, porque aquí vamos a tener mucho más material en la medida en que se van identificando las piezas y todo el proceso que hasta ahora comienza, pero hay unas fotografías que no dejan duda del hallazgo que es el Galeón San José. Ernesto, ¿por qué no nos muestra y nos explica ahora algunas de las fotos que ustedes encontraron? Señor presidente, aquí tenemos justo a lo que me refería anteriormente, parte de los cañones, son cañones de bronce que no tienen ningún tipo de concreción posterior, es decir, no son cañones de hierro. Los cañones fueron fundidos especialmente para el Galeón San José, tienen los muñones, al lado de los muñones tienen adheridos estos delfines, estos son unas tallas de delfín que tienen los cañones y que son los que constituyen pues una de las pruebas principales de la identidad del galeón. Colombianas afirman que al lado de los muñones tienen adheridos estos delfines y que son los que constituyen una de las pruebas principales de la identidad del galeón, podrían equivocarse. Y lo digo por lo siguiente: los delfines asas en los cañones de bronce eran un distintivo de unos fundidores austriacos de apellido Löffler del siglo XV, diseño replicado por más de 2 siglos por otros artesanos en Francia, Suecia, Alemania, Inglaterra y España. Y así como algunos cañones les colocaban delfines, otros fundidores utilizaban figuras de dragones, leones, perros, simios, aves, demonios, etc. Por lo tanto, la presencia de figuras de delfines en las asas de los cañones no es per se una condición suficiente para identificar un naufragio español, como no lo será un dragón para identificar uno alemán. Pero en el caso del pecio del galeón Señor San José, encontramos una tercera asa con forma de delfín en la culata o lámpara del cañón, lo cual sí lo hace indudablemente español, ya que fue el emperador Carlos I de España y V de Alemania quien solicitó por ordenanza a los mencionados fundidores austriacos que a sus cañones les fuera colocada una tercera asa con forma de delfín en la culata. El asunto está en que el emperador Carlos V vivió en la primera mitad del siglo XVI y el galeón Señor San José fue construido a fines del siglo XVII. Aunque, como veremos, España utilizó los delfines en sus cañones de bronce a lo largo de más de 2 siglos, y esto no fue exclusivo de la corona española, ya que encontraremos también artillería sueca del siglo XVII con los delfines asas inclusive en su culata, lo que podría obedecer a que a fines del siglo XVI Suecia y Dinamarca suministraron artillería a España.
Acerquémonos un poco a la historia de la artillería de bronce española. Como ya se dijo, la calidad de los cañones de bronce de los Luftler era apetecida en Europa y a España llegaron a fines del siglo XV fundidores que trabajaron en las incipientes fábricas de armas de Málaga, Burgos y Barcelona, que eran las que aprovisionaban a las plazas españolas y a las expediciones que marchaban a las Indias, aunque la más selecta artillería imperial seguía llegando de fundiciones alemanas. Para 1520, el emperador Carlos V fundó en Malinas una fundición en la cual trabajó en el año de 1546 el maestro Peter Luftler. Esta fundición suministró la mayoría de la artillería utilizada por el emperador. En 1565 se estableció en Sevilla la fundición de artillería de bronce. Otras fundiciones se establecerían a fines del siglo XVI e inicios del XVII en La Habana, Manila, Acapulco y Chapultepec, entre otras, las cuales fueron de efímera duración o financieramente inviables. Las fundiciones de La Cavada y Liérganes operan a partir del año de 1630, las que junto a la de Sevilla soportarán la demanda de cañones españoles durante los siglos XVII y XVIII, especializándose Sevilla en la artillería de bronce y La Cavada en la de hierro colado. Para 1651, la fundición de Sevilla es operada por el asentista de origen alemán Enrique Habet, asiento acordado con la corona por periodos de 10 años en principios renovables. Esta gestión privada a través de asientos se prolongará con el fundidor Enrique Habet con algunas interrupciones hasta el año de 1717. El señor Habet muere en 1683 y asume la fundición de Sevilla su hijo Enrique Bernardo Habet, quien fabricará los cañones para los navíos de la carrera de Indias, encargados en 1697 por medio del Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla, donde se especifica que se aumente el calibre de las piezas de a 12 a 18 libras, porque los enemigos traen piezas de mucho alcance, y que se controle la calidad y el calibre para contento de las naves y aliento del fundidor. La fundición de Sevilla era la única de artillería de bronce que funcionaba en España en la segunda mitad del siglo XVII. El investigador no posee aún un documento que confirme o niegue que la capitana señor San José y la almiranta señor San Joaquín fueran artillados para 1699 con cañones de bronce fundidos en Sevilla. Presume así ha debido ser, y bajo la misma considera que la artillería a bordo de la capitana y almiranta debe tener fecha de fabricación mezclada entre las décadas de 1680 y 1690, ya que para esta última solo se fundieron en Sevilla 58 piezas, las que serían suficientes para uno solo de los navíos, y han debido completarse con saldos de la década anterior, que se fundieron un poco más de 100 cañones. La artillería encontrada en el pecio del galeón señor San José coincide en su fisonomía con los fundidos en la época para su majestad el rey don Carlos II, lo cual solo podrá corroborarse al extraerse del fondo marino uno de los cañones encontrados y descubrir en sus tallas e inscripciones al menos lo siguiente: el escudo del rey don Carlos II y su nombre, al igual que la fecha de fundición entre la década de 1680 y el año de 1699 que fueron artillados los navíos. Hasta que lo anterior no se aclare, la identidad del pecio hallado por el gobierno colombiano debe ser manejada con cierta reserva, y lo digo por lo siguiente. El 27 de marzo del año de 1682 arribó a Cartagena de Indias la flota de tierra firme bajo el mando del general Juan Antonio Vicentelo y Toledo, marqués de Brenes, proveniente de Portobelo, que como era costumbre debía adelantar las carenas que fuesen necesarias a la flota y seguir posteriormente su rumbo hacia La Habana. El 8 de mayo de 1682
Se hizo la flota a la mar, salieron con cielo despejado y muy buena brisa, la que creó grandes olas que eran remontadas por proa. Esa noche, el navío Nuestra Señora de la Soledad y Santa Teresa, a causa de la fuerte mar que enfrentaba, sufrió la rotura de su casco y se hundió cerca a Cartagena de Indias. Supone quien les habla que la afirmación de no haber explotado el galeón Señor San José que hace el gobierno colombiano en la comunicación citada en el artículo surge por el estado del pecio encontrado, en el que a primera vista no se aprecian daños mayores como los causados por una explosión. Temerarias palabras que van en contra de los testimonios escritos por testigos ingleses y españoles consignados en los procesos que se rindieron en la época ante las autoridades británicas y españolas.